germinales primordiales, que son las que posteriormente hacia el gónadas a la cuarta, quinta semana para que puedan madurar y a diferenciarse. Lo más interesante y por viendo en esta materia, ¿ya? O sea, normalmente casi no le dan mucha lo que es las correlaciones clínicas y yo le doy muchísima importancia a las correlaciones clínicas en modo que ustedes aprendan, es decir, qué es lo que ocurre, para qué te sirve la embriología de atender pacientes. Entonces, por eso es importante que ustedes cuando estén estudiando presten mucha que son las correlaciones clínicas. Las preguntas generalmente salen en gran porcentaje de estas correlaciones. Obviamente, el resto del texto no preguntas tan memorísticas, pero me interesa que ustedes aprendan bastante de lo que es. Estas células germinales primordiales que hemos estado viendo nosotros pueden formar tumores, se llaman teratomas. Son tumores de estas células germinales. ¿Y por qué esos tumores son producidos por este tipo de células? Porque cuando abrimos ese tumor, normalmente los tumores, si sacamos un tumor del hueso, células de hueso, ¿no? Si está un tumor del cerebro, va a tener solamente células del cerebro. Pero estas más tienen distintos tejidos. O sea, cuando abrimos un tumor de hueso, hay músculo, tejido intestinal, o sea, hay de todo tipo de células, lo que forman los teratomas, que se dice que están formados por estas células germinales primordiales que tienen la de transformarse en se pueden, por eso dice acá, de las tres capas, en cada capa germinal da lugar a diferentes tipos de células. Entonces, puede ser, pero las germinales primordiales se han desviado de su ruta por algún tipo de problema ambiental, medicamentos, fiebres, virus, etcétera, pueden desviar porque hemos dicho, o genético, hemos dicho que esos genes son los que instruyen, venga y aparezca aquí para formar un tipo de órgano. Correcta información de cómo va a ocurrir, pues no, esta célula que estaba aquí, en vez de ir a ocupar este lugar, por el medio, se irá a quedar en otro lado. Entonces, como los genes que hemos citado en la clase pasada, las vías, el sonic, etcétera, que hemos estado hablando, ¿verdad? Si eso no están correctos en su información, no van a dar la orden correcta para que vaya al lugar. Por eso es que se pueden desviar. Por eso aquí se desvían de sus rutas normales y los tumores. Ser que estos grupos de células de las capas, hemos dicho, el embrión, epiblasto, mesoblasto y abajo endoblasto. Estas capas de acá de la de encima, quizás en vez de ser solamente una,
celulizan en la segunda y tercera capa. Esas dos son las teorías que pueden explicar por qué que con tipo de tejido, hemos dicho, puede haber hueso, puede haber pecho, músculo, intestino, etc. Vamos a, justamente, nos permite ver lo que es un teratoma. El teratoma. ¿Las causas nada más son genéticas o hay otras causas? También otras causas. Puede ser inicial o puede haber causas externas que dan lo genético. ¿Ya? O sea, uno puede ser una malformación genética inicial, donde y los 23 no tenga algún tipo de alteración. Pero también que una infección va y modifica lo genético y lo genético modifica este. Y aquí está nombrando, o sea, tenemos la fotito, un teratoma. Una pregunta, doctor. Las células blastómeras son de estas células. Los blastos, sí, a eso le llaman blasto, quiere decir célula germinal. ¿Ya? Entonces, los que se encargan de producir el resto de las células diferenciadas en los diferentes tejidos. Entonces aquí vemos, mira, un punto de células, de toda clase de células, y esos son los teratomas. Gracias, así. Doctor, ¿y hay una manera de evitar o prevenir estos teratomas? Para eso, para que le digan a la mujer gestante o que se va a embarazar de que no puede recibir rayos X y no puede tipo de medicamento, que tomar cierto tipo de vitaminas, no puede estar yendo a infectarse con infecciones, etc. Antes de que embarazarse, el consejo es que les tengan que hacer una revisión a la mujer para que pueden transmitir. O sea, hay mujeres que pueden tener enfermedades infecciosas sexuales, pueden tener tipo de virus, herpes genitales. Entonces, el médico tiene que curarla para que embarace. Eso es lo que sirve la embriología y para eso es lo que ustedes, al menos en este grupo, y traerles a ustedes esa forma de actuar que tienen que tener. Por eso es lo que no exijo yo que ustedes, el nombre de los guías, el tamañito de las partes, etcétera, etcétera, ya que es lo que complica mucho y es lo que mente hacen ese tipo de preguntas. Yo sobre todo pregunto estas cosas que son útiles a los pacientes clínicos. ¿Ya? Y la forma de evitar, te reitero, entonces es hacer una revisión para que recién se embarace, darle las indicaciones, ¿no? De que ya ella si va a gestar, por lo menos en el periodo de la embriogénesis, los 3 meses, sino a hacer sus fiestas, a contaminarse, o yendo al mercado, a la iglesia, a los que puede contagiarse cualquier mismo cuando está con alguna infección, no puede tomar cualquier medicamento, no puede recibir radiación, esas cosas. Y tiene otros tóxicos, por ejemplo, se sabe que los agroquímicos que vienen en las verduras y demás cosas que hay que lavarlas bien, pues todos esos cuidados son los que de manera inteligente el médico tiene a sus pacientes
pues le sirve, ¿no? No es que ustedes ya sus hormonas van a empezar a funcionar y van a empezar a reproducirse. A los Yasmani que van a tener, a todos los chiquitos les ponían Yasmani, aunque ahora no sé, antes por la novela le ponían Yasmani, no, todito. Ahora no sé qué nombre, de todos modos los Yasmani que están también protegidos con este conocimiento que ustedes están adquiriendo, ¿ya? Y les reitero, no lo podés evitar, pero lo que sí puedes evitar es que no se modifique lo genético con los factores ambientales, ¿no? Rayos X, químicos, infecciones, fiebre, ¿ya? O medicamentos. Entonces, la labor de ustedes disminuir estos tipos de malformaciones. Y fíjense, son graves, ¿no? O sea, que esto ya chiquito no puede sobrevivir. E imagínense que hay gente que no puede tener hijos, que abortan cada rato, cada hijo que es valioso para ellas, ¿no? Porque no todas las mujeres pueden embarazarse en el momento. No es tan fácil embarazar, que están incluso ahí preocupadas por no embarazarse porque son muy fértiles, pero hay gran opción femenina para poderse embarazar. Y entonces cuando logran embarazarse, imagínense ustedes un buen cuidado, su único hijo con malformaciones. Entonces, Doctor, ¿me puede corregir, por favor? Los teratomas son tumores, ya sea hueso, epitelio intestinal. ¿Me podría dar un ejemplo de algún tumor que contenga hueso? ese tiene todos los tipos de tejido. El que es solo de hueso, pues no sería, se llama osteosarcoma. Esos son los nombres de los tumores que están en el hueso y que solo tienen hueso, ¿ya? Uno de ellos, osteosarcoma, es otro que es más maligno, ¿ya? Osteoma es benigno, simplemente son las células que forman el hueso. Sarcoma ya es maligno, ¿por qué? Porque las células son indiferenciadas y tienden incluso a otros órganos, ¿ya? ¿Se entendió? Doctor, Dígame. el corazón fuera del lugar que se da en niños recién nacidos, ¿es un defecto genético o por factor? O sea, los factores ambientales transforman lo genético. Realmente, uno de los efectos de los factores ambientales es la genética, cromosomas, ¿ya? Son muy pocos los factores que hacen. En el caso del corazón ectópico o fuera, que malformaciones tienen un componente, por un lado, ¿ya? Formaciones cardíacas que tienen que ver con sustancias, por ejemplo, los de la cinta, como hemos dicho, ese tipo de medicamentos también puede causar malformaciones. O sea, tenés para las malformaciones. Por un lado, estos factores pueden causar directamente, como te he puesto el ejemplo de citriptamina, se llama el medicamento, así se llama la sustancia que es transmisora, se bloquea cuando funciona de manera incorrecta, entonces no hay un movimiento adecuado de las células. Los llamados cilios son como una especie de escobita que tiene la célula, y esa escobita va barriendo y llevando la célula
cuando existe este tipo de problemas con por ejemplo, en los antidepresivos que suelen tomar las mamás. ¿Ya? También hay sustancias alterar la composición genética. Entonces el problema es mucho más serio. Y esa composición genética alterada es la que va a traducirse en una serie de malformaciones cromosómicas de la herencia. ¿Qué dice? Hemos dicho que de las personas, tanto del padre o de la madre, de esos genes que existen 36 cromosomas. Y estos genes lo que van a hacer, hemos dicho, proteínas, es a tu célula cómo va a fabricar tus proteínas. Proteínas. Entonces, esa herencia del papá y de la mamá, cuando heredas vos un gen, un cromosoma de papá o de la mamá, esos genes que están en el cromosoma, vamos a esquematizar aquí. Si este es un cromosoma, entonces está formado, aquí estamos esquematizando, aquí están los genes. Vamos a poner un gen, otro gen. Entonces, normalmente, toditos estos subgenes. ¿Ya? Y a eso se llama genes cuando ha heredado de un cromosoma los genes que tenía ese cromosoma. Las del organismo son 23 pares, lo que habíamos dicho. Por eso es pares, se llama número diploide, que serían teniendo en cuenta que de esos 23 pares, solo 22 pares son los llamados autosomas. Y el último par son los cromosomas. Recuerden, hay 23 pares, o sea, 46. Pero de esos 23, nada más son autosomas. Y un par sexual. X y cromosoma Y. Pero estos 22, 1, 2, par 3, y hasta que llegamos, por ejemplo, al par 21, y ahí es cuando en cromosomas 21 existe un tercero que es el que te da la trisomía, también síndrome de Down. Ya, XX, una mujer, el símbolo de mujeres, así. Y si el par, entonces el individuo es varón. Un león sin la flecha para arriba. Cuando se van, normalmente estos cromosomas
uno viene y el otro del padre. ¿23 con 23 hacen 46, o sea, 23? El espermatozoide 3, pero no son pares, solo tiene 23 el espermatozoide. Y el óvulo tiene 20. Cuando se unen los dos en la fecundación, restablece el número normal de 46. Por lo que es lo mismo, 23. Cuando son 23 o 23, a eso le llaman haploide. Y ya cuando es eso le llaman. Y entramos entonces a explicar ahora esta forma de división entre las células. La forma de división común de todas las células, excepto las cuales la mitosis. Entonces, cada célula se va a dividir hijas igualitas que ella, ¿ya? Igualitas que la mamá, con el mismo número de cara de la célula mamá. Eso es el proceso llamado mitosis. Y nos interesa saber porque el número de cromosomas, el número de 46 cromosomas, se manda lugar a dos hijas. Ya. Si la mamá en esta mitosis tiene 40, entonces va a dar lugar a dos hijitas con 46 también. Por eso dice, hijas de 46 cromosomas. Pero para ello, lo que ustedes tienen que entender es la mamá que tenía solo 46 cromosomas. Para poder dar dos hijas también con 46, estos 46 que ella tiene de cantidad tiene, ¿para qué? Para poder partirse en dos. Por eso le voy a poner aquí 2, 6 y 2 números 4. Para que recién así, de esa forma, pueda venirse la mitad de 46. Reitero, en la mitosis, estos 46 cromosomas de la mamá, aumentar su cantidad, duplicar su cantidad. Por eso aquí dice, el ADN de cada cromosoma primero se aumenta al doble su cantidad. ¿Para qué? Para que pueda partirse y dar dos células también. Si no se duplica, no va a poder pues, dar dos de 46, no va a poder fabricar dos de 46. Y esto se lleva a cabo a través de una serie de fases, que ustedes desde kinder han empezado a llevar esto, en primero medio también, segundo medio otra vez, en cuarto, y acá otra vez, o sea, que son las fases por las cuales atraviesa una célula para cumplir su llamada mitosis. Entonces, una primera fase, el inicio, se llama profase. La segunda
cromosomas o cromátidas se van a unir por el llamado centrómero. Luego vamos a ver el esquema. Bien. Y se van formando, como acá indica, unos hilos que se llama uso mitótico, unos hilos que van hasta una organela que se llama centriolo, y ahí forman este uso mitótico. Bien. Acá los diferentes estadios. Profase, ahí empieza la prometafase, después la metafase, a esto es lo que les estaba llamando el uso hacia los centriolos. Aquí están los centriolos y estos son los usos que hemos citado mitóticos. Se refiere a estos túbulos, a estos microtúbulos que van a los centriolos de ambos lados para poder hacer una división, ¿no? Para que se parta la célula y le llegue aquí cada uno de estos cromosomas duplicados. Entonces, profase, prometafase, luego le sigue la anafase, cuando ya se está separando, y finalmente la telofase, que es el paso anterior de las células hijas. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes entiendan? De que esta mamá tenía 46. Para poder dividirse, empieza a duplicar su 46. Pongo un 4 y aquí otro 4, aquí un 6 y a su lado otro 6. Cuando se duplica, puede dar lugar a 2 células hijas, cada una con 46. Igual está 46 y la mamá tenía 46 con 46 y su mamá también tenía 46. Hay otra forma de dividirse en la cual se altera el número de los cromosomas. Hace un minuto vamos a parar la grabación para que ustedes ya traten de entrar al mismo tiempo, porque ya no vamos a transmitiendo para repartirlos en sus 2 hijas y las hijas tengan también 46. Ese detalle tómenlo en cuenta, ¿ya? De que aquí su cantidad de cromosomas para poder partirse y luego ser simplemente una célula con 46 y sus 2. Estos son las fases de esta mitosis: profase, prometafase, metafase y finalmente sus células hijas. Pero hay otro tipo de división celular en la cual van a tener la capacidad de disminuir el número de cromosomas. Esta división se llama meiosis. Meiosis es característica de las llamadas células germinales, o sea, de los espermatozoides y de los óvulos. Había explicado de que el espermatozoide tiene que tener la mitad de los cromosomas para unirse a la otra mitad.
para de esa forma recién formar un individuo con el número normal de cromosomas en cada célula. Y esta división que reduce a la mitad para el espermatozoide y para los óvulos se llama meiosis. Y esta meiosis consta de dos divisiones celulares. Dos divisiones, primera y segunda división meiótica. Que, como aquí dice, para reducir el número de cromosomas. Entonces, los espermatocitos primarios, los ovocitos primarios, van a tener divisiones para que puedan justamente disminuir a la mitad el número de sus cromosomas. Divisiones meióticas, básicamente la primera división se parece a la mitosis, ¿ya? Porque estas células madre, vamos a poner aquí una madre con 46, la primera división va a dar lugar a dos hijas de 46. Cuarenta y seis. En la primera división. Y luego, estas hijas de 46, en la segunda división, recién van a 4 hijas de 23. Tres y 23. Y ya. Eso es lo que acá dice. En la segunda división se separan las cromátidas hermanas y cada gameta, este es el esquema. La madre da 2 de 46 primero, igual que en la mitosis, y luego cada una de estas da 2, y eso es lo que nosotros vamos a ver de cromosomas simples en las células sexuales. Existe un llamado ese entrecruzamiento se refiere a un momento en el cual se mezcla la información genética entre los cromosomas del padre y de la madre. ¿Ya? Eso es el momento en el cual se llaman los entrecruzamientos, y va a ser justamente el intercambio de segmentos al comienzo se van a unir formando el llamado quiasma, como si fuera una letra X, y luego se separan. Entonces aquí estamos viendo cómo para mezclar del papá y de la mamá va a iniciarse primero donde se van a juntar dos cromosomas, ¿no? Otro de la mamá, aquí se van a hacer un par, y luego se van a formar, se van a entrecruzar
la X. Pero al separarse, después de haberse mezclado, fíjense, azul se separa con un pedazo rojo y a su vez el rojo se separa pero agarra un pedazo azul. Es lo que se entrecruzan estos cromosomas y se mezcla la información genética de los progenitores. El problema es que cuando se cruzan y después vuelven a desprenderse, puede que en vez de sacarse un pedacito igual como el que tenía, puede que se lleve todo este pedazo más cromosoma de aquí arriba, así con dos pedazos largos y a este otro sin nada, o sea, esquematizando, este quedaría así con dos pedazos más largos y el otro cromosoma al separarse va a quedar así, aquí un pedazo y al otro le va a sobrar, y esos son también malformaciones genéticas que aprovechan ustedes que puede ocurrir en estos momentos en el que se entrecruzan y luego se separan. Entonces aquí están las dos células. En la primera división meiótica tenemos dos células hijas con 46 cada una, por eso es doble. Y la segunda división meiótica, cada una de estas dobles ya va a 23 simples. Entonces tenemos 4 hijas, pero fíjense cómo se van entrecruzando, ¿no? O sea, que hubo este cromosoma, este que estamos viendo aquí, que tiene mezclado del papá y de la mamá. El otro tiene madre, y el otro solamente de la madre, y el otro también del padre y de la madre, en diferentes proporciones. Es aleatoriedad, es decir, el azar es el que hace que se unan y luego se separen y arrastren de uno de los progenitores. Entonces, el ovocito tiene una característica que se diferencia del espermatozoide, que cuando es el ovocito femenino, ¿ya? Inicialmente la célula madre tiene 46 cromosomas. Aplican para poder partirse y dar lugar a dos hijas con 46. 46 y 46. De esta que tenía 46, pero duplicados. Cuando empieza la división. Lo mismo acá, solo que la característica de la célula femenina es que da lugar a un ovocito secundario normal y el otro tiene un tamaño menor. La división meiótica también va a salir un solo ovocito normal y maduro que va a tener 22 cromosomas y un X, porque es femenino. Pero también de la división de menor contenido de material genético van a salir 3 polares, cada uno con 22 y una X, pero son inviables, estos no llegan a madurar. O sea, este óvulo femenino echa a perder y uno solo sirve. En cambio, en la parte de el espermatocito da lugar a dos células hijas y luego estas cada una a dos células, una X, la otra con 22X y dos con 22Y, 22Y.
4 espermatozoides, vía 4, aquí solo sale uno en la mujer. Y en el varón salen los 4. 2 con X, 2 con Y. Y de ahí es lo que, si se une este que es X con X, entonces van a tener una hija mujer, ¿cierto? Una hija XX. Igual, este da la opción de que si se une con este, igual va a salir mujer XX. En cambio, este se une con el ovocito maduro, X, o si este se une con el ovocito maduro, X. Doctor, una pregunta. Dígame. De la fecundación. Antes de la fecundación, para que se fabrique el óvulo, cada óvulo y cada espermatozoide vienen siendo resultado de la meiosis. Tienen que tener la mitad de los cromosomas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de estas divisiones bióticas? Entre cuando se juntan, entrecruzan más o menos entre 30 a 40 partes, hay el entrecruzamiento. Ya sea uno o dos entrecruzamientos, va a ocurrir en la primera división meiótica. Y entrecruzan entre genes que están más alejados, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de esas divisiones meióticas? Uno, heredabilidad genética. ¿Por qué? Porque en el entrecruzamiento se va ese material genético. ¿Ya? Justamente eso es lo que hace una mayor diversidad y existe menor posibilidad de defecto o malformación. Los que crían perros para vender saben o habrán escuchado ustedes de que crían, la mamá tiene hartos hijitos, pero ya no conviene que los hijitos con años tengan crías. ¿Por qué? Porque salen más chiquititos, más débiles o con defectos. Para evitar eso, se busca la variabilidad genética que viene justamente de ese material genético. Además de eso, esta meiosis produce lo que les había dicho, una distribución aleatoria de los cromosomas. Otra secuencia de esta división meiótica es célula. Va a tener un número de 23. Haploide, eso quiere decir 20. De tal modo que cuando se fecunda, o sea, se une ya este óvulo de 23 con el esperma, ya nos va a dar un ser humano normal con 46. Los cuerpos polares son aquellos que se originan del ovocito, de las cuales estas sus 4 células hijas, sus 22 autosomas y su cromosoma X, como hemos dicho, pero una sola se desarrolla normalmente para convertirse normal, para convertirse en el ovocito, este que hemos visto aquí.
Solo uno es el ovocito normal. Los otros tres se denominan cuerpos polares o citoplasma y van a degenerarse posteriormente. En cambio, el espermatocito, ese va a dar lugar a 4 completas, 22 autosomas y un cromosoma X y otras 2 con 22 cromosoma Y. Entonces echan a perder. Ya, salen 4 espermatozoides viables. En el óvulo, 3 se echan a perder, que se llaman cuerpos polares. Correlación clínica, que es lo que nos interesa. Defectos congénitos y aborto. A veces las personas abortan porque la savia detecta que el embrión tiene algún defecto congénito. ¿Ya? O sea, no todos los abortos tienen que entristecer. Ustedes como médicos tienen que explicarles, no, doña mamá. Y lo peor es que la comadre, la suegra y la vecina, la bruja o la enfermera, a veces le echan la culpa a que abortó una mujer porque su marido fue el viernes ¿ya? O su marido volvió y tenía un cabello rubio en el cuello de la camisa, o tenía una parte así medio de la camisa. O sea, todas esas burreritas piensan que, ay no, con eso la enojó y por eso abortó. Y no siempre es así, ¿no? O sea, no tiene por qué ser. La sabia naturaleza, cuando detecta que hay embriones con defecto congénito, los avente. ¿Ya? El problema es que ahora la ciencia puede retenerlos y por eso aumenta el número de recién nacidos con malformaciones congénitas. Tienen que tener presente, ¿ya? De que los abortos suelen ser también malformación genética. Entonces no hay que desesperarse mucho por retener un aborto. Bien, cuando el aborto es porque la madre se cayó, ¿no? Se accidentó o algo así. Ah, ya, ahí está el motivo. Si nomás de por sí empieza a abortar una mamá, hay que pensar también que la sabia naturaleza está haciendo un aborto espontáneo porque el embrión tiene algún tipo de malformación o anomalía. ¿Ya? Puede haber esas anomalías cromosómicas, pueden ser de dos clases. Una, la anomalía puede ser en número, o sea, no son los 46, son más o son menos. O Struct 46, pero le falta un pedacito o le sobra un pedacito. A eso se refiere. Numérica, que se altera la cantidad, que la estructura es la alterada. Es decir, que en vez de tener un tamaño y una cantidad normal, estar separándose, como hemos aprovechado para mostrarles a ustedes, esto de aquí. Aquí. Le sobra un pedazo y eso es una anomalía estructural. O a le falta el pedazo y ese es también estructural. Entonces, esto luego se van a volver células y puede entonces que el espermatozoide o el óvulo, y ese es un defecto estructural. O si no se separa correctamente, puede tener un cromosoma de más o un cromosoma menos, ¿no? Cuando no se uno de ellos se lleva un cromosoma de más, entonces va a tener 47. Y el otro se va a quedar con 45. Ambos casos genéticas en número. Dos cosas importantes de defectos al nacimiento, obviamente, y de abortos espontáneos, que es lo que quiero que ustedes entiendan para que las mamás
de que si aborta espontáneamente, puede ser que era un niño mal formado. Cuando el aborto es espontáneo, quiere decir de estar nomás ahí tranquilota, está durmiendo. Otra cosa es que se cayó o se produjo un aborto. En esos casos no estamos hablando de eso, sino que de aquellos abortos que sin que hubiera pasado nada, entonces a veces no es conveniente retenerlos. ¿Por qué? Porque vamos a retener posiblemente un niño con anomalías cromosómicas. Incluso se dice que es más o menos el 100 de los embarazos puede terminar en aborto. Y de ese 50%, la mitad pueden tener anomalías cromosómicas. O sea, de cada 100, 50 pueden tener malformación congénita. Mejor dicho, 50 pueden abortarse. Y de esos 50 que se abortan, 25 pueden tener cromosómicas. A eso se refiere Doctor, esto que estamos hablando. anomalías cromosómicas, luego se van a ser la causa de, de las De anomalías. la malformación congénita. Sí, ¿ya? Porque si tu cromosoma le falta un pedazo, cromosoma que tenía que ser así, y acá le falta este pedazo, ¿ya? Esto le falta. Y en esto que le falta, a fabricar el pie, por decirte. Entonces no van a hacer con pie, pues, ¿no? O había la información para fabricar el páncreas, entonces van a hacer sin páncreas. Para fabricar el tabique en el corazón, entonces van a hacer con un corazón con malformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, 25% puede tener, esto estamos diciendo, defectos congénitos importantes. Lo más frecuente, ¿cuál es este síndrome? Cuando al dividirse, al separarse, hemos dicho, se unen, ¿no es cierto? Aquí los pares, aquí. Otra vez vamos aquí. Aquí. Cuando están uniéndose, cuando se han unido estos cromosomas y luego tienen que separarse, puede que no se separen con un cromosoma de yapa, pero el otro cromosoma va a quedar faltándole uno, ¿no es cierto? Unen para entremezclarse justamente, si se unen es para entremezclar el material genético del papá y de la mamá, ¿ya? Eso en el entrecruzante para disminuir la posibilidad de que existan estas enfermedades congénitas, ¿ya? Muchas enfermedades congénitas se reproducen más fácilmente cuando se casan entre familia. Para evitar eso, entonces, cuando hay este tipo de entrecruzamiento, se mezclan y después se tienen que separar, pero al separarse, a veces no se separan correctamente y se van dos unidos y uno se queda o sin mayor número. Y esto es lo que estamos viendo aquí en la correlación clínica, donde existe aparición de abortos porque el cromosoma, en vez de tener 46, viene solo con 45. 46. Es un embrión de sexo femenino que tiene un cromosoma
y 45 en total en vez de los 46, y a eso se llama el síndrome de Turner. Algún, pero la mayoría se aborta. Además de eso, hay otras que tienen problemas en el par número 16, donde así como en el 21 tienen también 3, en el 16 también suelen este tipo de malformaciones en ese par de cromosomas número 16, porque los cromosomas vienen así por parcitos y se le pone, pues, primer par, otro es el par 2, el otro es el par 3, el par 4, y así llegamos al par 21, donde en vez de que sean 2, tiene 3. Eso es la trisomía 21 o síndrome. O puede haber también trisomía en el par 16. Estas anomalías cromosomas más o menos del 10% de los defectos congénitos más importantes. Y aparte de eso, estas son anomalías. Y aparte hay dones, que es lo que hemos dicho, donde un cromosoma modifica su estructura o de influencia externa. Repito, rayos X, infecciones, fiebre, virus, tóxicos, medicamentos, etcétera, pueden también causar estas mutaciones genéticas. Y eso nos da un 8% más posibilidad en las malformaciones. De las anomalías hemos dicho que hay de dos tipos. ¿Y a qué se refería hacia ahí triploidía? Que hay 3 en vez de 2. Pero la trisomía ¿Qué? son triploidía también. También se refiere a 3 partes. Ya, doctor, gracias. ¿Cuáles son las anomalías numéricas en realidad? Las anomalías numéricas es que se alteró el número de 46. Normalmente tendrían que ser 46 y el espermatozoide es solo 23. Entonces, normalmente las células son 23, hemos dicho, de estas 23, 22 son autosomas o cromosomas, células somáticas. Otra es sexual, es X o es Y. 22, 23. Normalmente entonces los gametos normales y el óvulo tiene solo 23. Eso quiere decir haploide. Es diploide. Pero errores, defectos, ¿ya? Si lo normal que tenga 23, a lo normal se llama ploide, euploide, sería eu, es el prefijo de normal. Pero cuando existe un incremento, pero el número exacto muta llamando diploide o triploide. En cambio, aneuploide es múltiplo exacto. No importa esta terminología que es más matemática, no nos interesa. Que cuando no es euploide, cuando no es un múltiplo exacto, se habla de la llamada trisomía
cuando hay un solo cromosoma o cuando le falta uno, se llama monosomía. Reitero, estamos hablando de número o cantidad. Lo común, lo frecuente es la trisomía, es decir, cuando tiene un en exceso, o la monosomía cuando le falta un cromosoma. Esto se puede originar ya sea en la mitosis o en la meiosis, pero en la meiosis también tiene el carácter de que cuando los cromosomas están separándose, ahí puede ocurrir la no separación, como les he dicho hace rato en el dibujito que les hice. A esa no separación correcta se llama disyunción. Entonces, cuando no hay la disyunción, cuando no se separa, los dos juntitos se van a... Y entonces ahí le va a aumentar, pues, ¿no? Le va a aumentar cromosomas, ya no va a tener 23, ese se va a tener 24, solo va a tener 22. Entonces, lo normal es 23, pero cuando al unirse y después tener que separarse, no solamente una de ellas se lleva una por demás y tendría 24 cromosomas, y la otra célula tendría una menos y tendría solamente 22. Y ya cuando se fecunda, entonces fecundar una de 24 anormal 3 te va a dar 47, ¿no es cierto? Este es lo normal. Si se fecunda con este anormal que tenía 24, una que tenga 47. Eso ya es una trisomía. En cambio, si se junta, si esta césar hace que esta célula de 22 se junte con la normal, aquí nomás nos va a dar 45. Y esa es una monosomía. ¿No es cierto? Por eso aquí dice 47 trisomía o 45 monosomía. En la mujer, de anomalías cromosómicas, sobre todo la no disyunción, se incrementa con la edad. Y fíjense, 35, o sea, ya se vence una mujer a los 35 años, ya como en el hiper, hay que ponerle así, ¿no ves? En ofensa de que los 35 años ya le llega su fecha de vencimiento para tener normalmente descendencia normal. He estado sacando ustedes al comienzo en la primera clase. Ustedes ya están entrando la mayoría con sus 20 años. Luego van a egresar sin aplazarse 7 años. 27. Y después de eso, inicia. Y hasta que consigan unos 2 años más o menos pasan, ya van a tener 29 años. Para entrar a hacer la especialidad, unos 2 o 3 años tienen que estar dando exámenes. Ahí ya tendrían ustedes unos 31 años. Y cuando salgan de la especialidad van a tener 34 años. Y van a volver de allá, pero ya por vencerse, pues, ¿no? No se van a casar con el primero que pillen ahí en la terminal. No, ¿no ve? Hasta que se enamoren, lo convenzan y se quiera casar y quieran tener hijos. No, pues ya a los 35 años ya están. Entonces eso es importante, que ese es el número clave para las malformaciones. Falta menos de un minuto. Vayan a tomar su API que ya su mamá les ha hecho más. Continuamos la siguiente clase. Chao, jóvenes. Vayan a estar leyendo, repasen. Esto es interesante. Es útil para ustedes que les gusta